Tema 9. La crisis del antiguo régimen. Introducción. Las disputas internas del reinado de Carlos IV, el motín de Aranjuez, la invasión francesa y el alzamiento de mayo de 1808 inician el largo proceso de la crisis del antiguo régimen. En esta situación tan crítica, las posturas políticas se radicalizan y ello conduce al enfrentamiento entre liberales y absolutistas. El que este enfrentamiento durante el reinado de Fernando VII y parte de la regencia de María Cristina demuestra la debilidad de las fuerzas sociales que defendían el liberalismo y la fortaleza de los privilegiados del antiguo régimen. De hecho, el triunfo del liberalismo y la implantación de la sociedad burguesa dependerán del ejército liberal en buena medida por las especiales circunstancias de la Guerra de la Independencia. Vamos a empezar hablando de la crisis política en el reinado de Carlos IV. Comencemos hablando de su reinado. En 1788 accede al trono Carlos IV y mantiene a Floridablanca y la política reformista de su padre, Carlos III, pretendiendo continuar con las reformas de despotismo ilustrado. Dichas reformas habían sido más teóricas que prácticas, pues los intereses de los estamentos privilegiados siempre marcaron el límite de las reformas. Por ello, cuando en 1789 se produce la Revolución Francesa que pone en marcha las reformas que llevarán al régimen liberal, es decir, las ideas de la Ilustración hasta sus últimas consecuencias, Floridablanca quedó desconcertado. Cierra fronteras, paraliza las reformas, prohíbe hablar de los hechos, prensa, carta, libros, lo censura todo. A pesar de todo, fracasa Floridablanca en evitar la difusión de ideas y fue incapaz de establecer relaciones con la Francia revolucionaria. En febrero de 1792 es destituido. El conde de Aranda le sustituye e intenta establecer relaciones con Francia. La detención de Luis XVI y la proclamación de la República en Francia provocan su destitución. Le sustituyó Godoy en buena medida por su relación con la reina, pero Luis XVI es guillotinado, que es la época de terror en Francia, y España y otras potencias entran en guerra con Francia. Ante el poco éxito militar de la gran coalición antifrancesa, las tropas francesas llegan hasta Miranda y Gerona, Godoy decide recuperar la alianza con Francia, tradicional en el siglo XVIII y muy importante para contrarrestar la influencia británica en América. En 1795 se firmó el Tratado de Basilea y, posteriormente, España se liga a los intereses de Francia por el Tratado de San Ildefonso contra Inglaterra. Godoy se proclama el Príncipe de la Paz. Ahora vamos a hablar de la crisis de gobierno de 1808 y la intervención de Napoleón. Godoy era odiado por la nobleza por su origen plebeyo, por la Iglesia por sus tímidos intentos de desamortización y por los ilustrados desplazados del poder por él, pero sobre todo era odiado por el príncipe Fernando VII, que ve en él un peligro para llegar al trono. Esto conduce a una campaña de difamación entre el pueblo, pero tanto Godoy como el príncipe Fernando habían tratado de ganarse la amistad de Napoleón, enfrascado en ese momento en el bloqueo continental a Inglaterra. Para estrangular el comercio británico necesitaban neutralizar a Portugal, y así fue como España entró en los planes de Napoleón como plataforma desde la que atacara dicho país. Por el Tratado de Fontainebleau de 1807, firmado entre Godoy y Napoleón, España permitía el paso de tropas francesas hacia Portugal. Pero tras la derrota portuguesa, las tropas siguen entrando en la península y ante el peligro de que ocupen Madrid, Godoy se acaba llevando a los reyes hacia el sur. En la primera etapa, la de Aranjuez, el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808 fue una revuelta palaciega que perseguía la destitución de Godoy y que Carlos abdicase a favor de su hijo. Carlos IV, tras verse obligado a abdicar en su hijo, recurre a Napoleón, y Fernando VII también le pide protección. Napoleón les cita en Bayona, donde se producen las abdicaciones de Bayona, en la que Carlos IV abdica a favor de Napoleón y Fernando VII le devuelve el trono a su padre. Napoleón nombra rey de España a José I de Bonaparte. El hermano de Napoleón, que venía de ser rey de Nápoles, ofreció a los españoles un programa reformista, dotándola de una nueva ley fundamental, la Constitución de Bayona de 1808. Fue la primera constitución, en realidad era una carta otorgada, aunque no tuvo vigencia por la guerra. Era una constitución autoritaria, no era liberal, pero suponía un gran avance sobre el antiguo régimen, ya que no establecía la separación de poderes, era un estado confesional, establece unas cortes con elección indirecta ya que se vota a los electores,
carácter estamental, se elegían representantes por estamentos, por lo tanto votos de estamentos. Declaración de los Derechos, reformas liberales, y frente a José I y la Constitución de Bayona, los españoles se dividen en dos bandos: los afrancesados, que apoyan a José I, y los patriotas, que están en contra de José I. En este siguiente apartado vamos a hablar de la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1813. Napoleón se encuentra con algo que no contaba, que bajo la apariencia de crisis de la monarquía y de las instituciones del antiguo régimen se escondían fuerzas que se negaron a aceptar la nueva situación. Las masas populares se niegan a aceptar la situación ya que son fieles a la monarquía y a la tradición. En este aspecto, el papel de la Iglesia será fundamental, ya que se siente amenazada por las reformas que pudieran llevar a cabo los franceses a imitación de las puestas en práctica en Francia. Y los grupos liberales que ven en la lucha contra el invasor la oportunidad de llevar adelante un proyecto de Estado liberal. El 2 de mayo, ante las noticias del secuestro de los reyes, el pueblo de Madrid se alza de forma espontánea, a pesar de la represión de Murat. El alzamiento se extiende por todo el país. Surgen por todo el país juntas de defensa y armamento, que aunque defendiendo el trono de Fernando VII, al asumir la soberanía se convierten en órganos revolucionarios. Y luego, por otro lado, las autoridades tradicionales permanecen impasibles, aunque a veces se ven forzadas a dirigir el alzamiento. En agosto de 1808, la victoria española en Bailén crea las condiciones para que las juntas provinciales formen una Junta Suprema Central, a cuyo frente se encontraban antiguos ilustrados como Floridablanca y Jovellanos, que en nombre de la soberanía nacional convoca a Cortes para organizar el país hasta la vuelta de Fernando VII. Estas circunstancias provocan la reacción francesa. Llega Napoleón con nuevas tropas hasta 1813 y el ejército español, ante la inferioridad militar, manifiesta no ofrece resistencia, lo que provoca dominio francés del territorio, excepto Cádiz. Y luego la guerra de guerrillas, una forma peculiar de organización armadas que se organizaba en partidas, que con el conocimiento del terreno y el apoyo de la población civil permitió mantener a raya el ejército francés. En esta situación, más el acoso de las tropas británicas de Wellington, el final de la guerra llegó en 1813, ya que bastó la retirada de algunas tropas para el frente ruso para que José I tuviera que abandonar Madrid. Antes de seguir, vamos a hablar un poquito de lo que fue la revolución y la obra de las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1813. La formación del poder revolucionario. Las juntas de defensa ejercen el gobierno en las zonas que no aceptaban la soberanía francesa. La Guerra de la Independencia se convirtió en una guerra revolucionaria. Había una Junta Suprema Central, formada por 30 miembros representantes de las juntas provinciales. Es sustituida en 1810 por un Consejo de Regencia de 5 miembros que puso impedimentos a las convocatorias de Cortes hechas por la Junta Suprema Central. Por otro lado, las Cortes de Cádiz, en los primeros decretos, que duran desde 1810 a 1813, la guerra dificultó la convocatoria y la elección de diputados de las provincias ocupadas, lo que llevó a elegir suplentes entre los residentes en Cádiz, tanto para los diputados de la península como para los americanos. Finalmente, unos 300 diputados se reúnen en la ciudad sitiada. El primer triunfo de los liberales fue conseguir que se formase una sola cámara, que el voto se viese establecido por individuo y no por estamento. Su labor tendió a acabar con el antiguo régimen mediante decretos, como la abolición de la Inquisición, la supresión de los señoríos jurisdiccionales, la incautación de bienes de traidores, Inquisición, órdenes militares y conventos suprimidos, y la libertad de empresa, el fin de los gremios, la libertad de contratación en el campo. Por lo tanto, llegamos a la Constitución de 1812, que además de estos decretos aprobaron la primera Constitución española, que era liberal y que establecía una monarquía parlamentaria. En ella destacan los siguientes aspectos. El Estado es garante de los derechos de los ciudadanos, no era patrimonio de nadie. La división de poderes en legislativo, Cortes con el rey, el ejecutivo, que era el rey, y los judiciales, los tribunales. Y por otro lado, el sufragio universal indirecto, las juntas electorales, que había de parroquia, un elector por cada 200 vecinos, y de partido, al menos un elector por partido, que eligen a los diputados provinciales, uno por cada 70.000 habitantes. El sufragio pasivo censitario. Luego teníamos la soberanía nacional, la igualdad ante el rey, la administración local que se organizaba de manera uniforme en ayuntamientos y diputaciones.
y esto tuvo vigencia entre 1812 y 1814, en el trienio liberal de 1820 al 1823 y entre 1836 y 1837 como consecuencia de la rebelión de los sargentos de la granja, pero eso lo veremos en futuros temas. Bueno, y en este último epígrafe del tema vamos a hablar del reinado de Fernando VII, entre 1814 y 1833. Este es uno de los reinados más interesantes, ya que muchos le consideran como el rey más inepto en la historia de nuestro país. Sin embargo, yo considero que su trayectoria es bastante graciosa. Vamos a echarle un vistazo. La crisis de antiguo régimen, iniciada con las disputas en el reinado de Carlos IV, el motín de Aranjuez y el levantamiento del 2 de mayo de 1808, conduce a un enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo, en el que las posturas políticas se radicalizaban. El hecho de que la pugna durante todo el reinado de Fernando VII da cuenta de la fuerza de los privilegiados del antiguo régimen y la debilidad de las fuerzas liberales, al final de esta etapa es evidente que el antiguo régimen está acabado y que las clases dominantes estructuran de otra manera el Estado. Empecemos hablando pues de la primera etapa del reinado de Fernando VII, la restauración del absolutismo entre 1814 y 1820. En 1813 la derrota de Napoleón se acerca, y este negocia con Fernando VII. Se firma en el Tratado de Valensay, por el que restituye en el trono a Fernando VII y este se compromete a rehabilitar a los afrancesados. Vamos, que si no estabas de acuerdo con el rey, te mandaban a la cárcel o te mataban, que era la manera de la que lidiaba con los afrancesados. Por fin, en marzo de 1814, Fernando llegaba a España. La regencia y las cortes ordinarias tenían la intención de hacer jurar inmediatamente al rey la Constitución por miedo a que éste quisiese volver al absolutismo. Sin embargo, el rey en su viaje de regreso a España, siguiendo un itinerario distinto al marcado por las cortes, ve signos de división política en las fuerzas políticas del interior. El general Helios se pronuncia cerca de Valencia ante el rey por la vuelta del absolutismo. En la misma ciudad, un grupo de 100 diputados le entrega un escrito, el Manifiesto de los Persas, solicitando la restauración del poder absoluto y la derogación de la legislación liberal. Si a esto añadimos el ambiente de verdadero fervor popular que acompañaban el recorrido del rey y que la situación en Europa con la derrota de Napoleón era favorable a la vuelta del absolutismo, no es extraño que el rey decida proclamar el decreto de 4 de mayo en Valencia, por el que anulaba la Constitución y toda la legislación de Cádiz. En Madrid fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales. En los siguientes días se restauró toda la legislación anterior a 1808, se restableció el régimen señorial y la Inquisición. Era un verdadero golpe de Estado absolutista en el que convergen de nuevo los grandes poderes tradicionales, monarquía, nobleza e iglesia. Los liberales han pasado de clandestinidad y recurren a los golpes insurreccionales, pronunciamientos, apoyándose en los sectores liberales del ejército surgido en la guerra contra Napoleón, como forma de intentar poner fin al absolutismo. Hasta 1820 la gran mayoría de ellos pagará con la vida el intento, como Lacy, Porlier o Vidal. En general, el gobierno de aquellos 6 años fue totalmente inoperante, no solo por los continuos cambios de ministros y las acciones de los liberales que intentaban ponerle fin, sino sobre todo por la imposibilidad de llevar adelante ese sistema político. La situación del país era un absoluto caos. Había destrucciones en la infraestructura productiva y eliminación de la flota, un desastre demográfico, la situación de la hacienda era catastrófica, los problemas tradicionales se habían agravado con la guerra y esto no tenía solución si no se cambiaban las estructuras impositivas del antiguo régimen. Las colonias americanas además estaban en rebeldía, provocando una parálisis del comercio. O se implantaban las reformas propugnadas por el liberalismo, como la abolición del régimen señorial, la reforma de los impuestos y la libertad de empresa, o era imposible mejorar la situación económica. Y a estas reformas se oponían aquellos que habían dado su apoyo al golpe absolutista de mayo de 1814. Aislado, arruinado e impotente con un ejército desorganizado y mal pagado, el régimen absolutista no resistirá el levantamiento generalizado de 1820. Tras este periodo de 6 años de absolutismo, llegó el trienio liberal en 1820. El 1 de enero de 1820, Riego proclamó la Constitución de Cádiz en Cabezas de San Juan y restablece las autoridades municipales constitucionales.
Recorre varias localidades andaluzas sin encontrar adhesiones y con deserciones, pero algunas ciudades se suman al pronunciamiento. El ejército encargado de combatir a Riego proclama la Constitución de Cádiz y Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución. Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, dijo. Este hecho tendrá una fuerte repercusión fuera de España, en Portugal, Piamonte y Nápoles sobre todo. En España se crea una Junta Provisional de Gobierno reconocida por juntas similares formadas por todo el país que convoca elecciones y se abren las Cortes el mes de junio. A la vez se decretaba una amnistía que permitió la vuelta de los liberales y de antiguos afrancesados. También se decreta la libertad de reunión y asociación, que son el origen de la formación de las sociedades patrióticas. Con la libertad de expresión aparecen 700 periódicos. Y por último se crea una milicia nacional, que es un cuerpo armado de ciudadanos voluntarios. Entre 1820 y 1823 se intentó por primera vez llevar a la práctica toda la tarea y el espíritu de Cádiz, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la supresión de la Inquisición, reorganización territorial y administrativa, unificación de códigos y leyes, libertad de comercio, industria y propiedad, control de los privilegios eclesiásticos, reformas de las órdenes monásticas y reducción del diezmo. Toda esta tarea no fue fácil, ya que la nobleza y la iglesia y los privilegiados se resistieron y boicotearon todo intento de reforma. Y sobre todo, el rey, que empleando el derecho de veto que le otorgaba la Constitución, frenaba la promulgación de leyes. Ante las dificultades, los liberales se extendieron muy pronto, dando orígenes a embriones de los primeros partidos políticos. Estaban por un lado los moderados o doceañistas, como Argüelles, Martínez de la Rosa o Toreno, que eran partidos de reformas muy limitadas, tienen voluntad de colaborar con el rey y pretenden una solución transaccional con el antiguo régimen. Acusan a sus adversarios de republicanismo y alteración social. Y por otro lado estaban los exaltados, son los que han hecho la revolución, la oficialidad joven, la milicia nacional. Y sectores populares urbanos que acceden al poder en 1822 por las conspiraciones realistas y aceleraron las reformas coherentes con un programa de desarrollo del capitalismo que beneficiaría a los campesinos ricos y a la burguesía propietaria. Además, suponían que en el futuro se crearían las condiciones de una ampliación del mercado de trabajo para que los campesinos que fuesen desplazados a la ciudad por efecto de la reforma agraria. Pero estas reformas no conectaron con las viejas aspiraciones campesinas de acceder a la propiedad de la tierra. Cuando los exaltados anulan el diezmo, ello implicó el aumento de los impuestos en metálico para una comunidad que vivía en la autosuficiencia, para la que era más fácil dar una parte de la cosecha que conseguir el dinero en metálico. De esta forma, los campesinos se acabarán enfrentando al liberalismo. Ahora bien, ni el golpe de la Guardia Real el 7 de julio de 1822, ni las partidas realistas de la llamada Regencia de Urgen, el precedente del carlismo, consiguieron poner fin al régimen. En estas condiciones, Fernando VII pidió a la Santa Alianza que interviniese en España para reinstaurar el absolutismo. La tarea fue encomendada a Francia por el Congreso de Verona y en abril de 1823 casi 100.000 soldados mandados por el duque de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis, invadieron el territorio español, donde se les unieron algunas partidas realistas. Por último estaba la vuelta al absolutismo, ya con la década ominosa de entre 1823 y 1833. Los primeros años de la represión absolutista estuvieron marcados, igual que en 1814, por la deconstrucción de toda la obra del trienio liberal y por una persecución de los liberales tanto o más cruel que la de entonces, con depuraciones, supresiones de periódicos y sociedades patrióticas, purga de librerías y bibliotecas y la universidad cerrada durante 2 años. La única preocupación sustancial del gobierno de Fernando VII fue no agravar el déficit de la hacienda pública, cuya situación era más angustiosa que nunca, al incidir el déficit clásico con la pérdida de las colonias americanas, una fuente muy importante de ingresos para el país. Frente al absolutismo intransigente y el liberalismo, insiste en la fórmula del despotismo ilustrado. Rodeado de una pequeña camarilla de realistas moderados, el rey acaba aceptando algunas de las peticiones de reformas económicas que propugnaban la burguesía financiera e industrial de Madrid y Barcelona.
En 1825 acepta la concesión de un arancel proteccionista para las manufacturas catalanas y en 1827 nombró a Ballesteros como ministro de Hacienda, el cual, sin ser liberal, tenía buenas relaciones y contactos con los industriales. Fernando VII se vio forzado por la horrorosa situación económica a utilizar personas y contactos que permitiesen apoyos financieros a su trono. Pero desde 1823 los apostólicos ultrarrealistas eran partidarios del absolutismo a ultranza, se oponen también al Estado y estaban descontentos porque no se ha reinstaurado la Inquisición, se había creado la policía, porque no se combatía lo suficiente a los liberales y reclaman las vueltas a las antiguas tradiciones forales. Han encontrado un líder en la persona del hermano del rey, Carlos María Isidro, sucesor a la corona al no existir descendencia de los matrimonios de Fernando VII. Ante el pequeño giro de la política real en 1827 con el nombramiento de Ballesteros, los grupos conservadores se levantaron contra el rey en la guerra de los Malcontents, llegando a tener 30.000 hombres en armas y a ocupar varias localidades. Insatisfechos de un poder que creían que no defendía suficientemente la antigua sociedad, obligaron a Fernando VII a desplazarse a Cataluña para sofocar la rebelión. En 1830 se produce otra oleada revolucionaria en Europa, dando lugar a intentos de restablecer el liberalismo en España, dando lugar a una fuerte represión con fusilamientos de Torrijos y de Mariana Pineda. Así, al final de la década del absolutismo de Fernando, se encontraba amenazado por los liberales y los ultraconservadores. Pero eso lo veremos ya en el siguiente tema. Muchas gracias por estar allí, no olvidéis suscribiros.